Bienvenidos a este espacio de reflexión. Somos estudiantes de la Universidad del Valle, sede Palmira, y en este capítulo llamado Memorias del Silencio queremos hablar de un hecho que marcó nuestra comunidad: el feminicidio ocurrido el pasado 8 de mayo dentro de nuestra universidad. En este podcast queremos entender qué pasó, cómo lo vivimos, cómo ha cambiado la universidad y por qué es tan importante no callar ante la violencia de género. Y quienes para aún no conocen lo sucedido, el 8 de mayo nuestra universidad fue escenario de un hecho que nunca debió ocurrir. Cirley, una compañera, perdió la vida víctima del feminicidio dentro del campus, y otra compañera, María José, que sobrevivió a un intento de feminicidio. Este hecho no solo dejó dolor, sino que también despertó en la comunidad universitaria la necesidad de actuar, de exigir justicia y de transformar nuestros espacios. Hoy hablamos con alguien que estuvo presente ese día. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y tu carrera? Mi nombre es Samuel Mora y soy de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, ¿qué fue lo primero que sentiste o pensaste en ese momento? Yo sentí mucha confusión. Primero que todo sentí mucha confusión porque era algo que yo no veía como en este momento como que fuera a pasar en la universidad, porque pues normalmente uno nunca escucha que hay este tipo de situaciones dentro de los campos universitarios aquí en Colombia. Mi instinto fue como de supervivencia. En ese momento fue primero fue estar en shock. Ya después de que la persona o el que hizo el atentado se autolesionó, ahí sí reaccioné y a partir de ese momento corrí hasta el otro lado de la cafetería. Hoy nos encontramos con el representante estudiantil de la Universidad del Valle Seccional Palmira, quien nos dará su testimonio sobre lo ocurrido el 8 de mayo y cómo es la reintegración a la universidad y al área universitaria. Bueno, entonces comenzando, desde su rol como representante estudiantil, ¿cómo vivió usted los hechos ocurridos el 8 de mayo? Pues los hechos ocurridos el 8 de mayo del presente año 2025 pues fueron bastante conmocionantes para la comunidad universitaria en general, y específicamente desde mi caso pues yo lo pude vivir desde el primer día que llegué y me enfrenté a una situación que normalmente uno no contempla en la universidad. Justo ese día yo llegué tarde para la clase porque normalmente permanezco aquí en el campo universitario, pero justo ese día llegué tarde y me encontré con que iban saliendo varias patrullas de policía, la gente en crisis, o sea, había pánico colectivo, y pues me encuentro con que habían ocurrido estos hechos. Y pues desde ese momento revisé el celular, lo tenía colapsado porque la gente me estaba escribiendo sobre lo que había ocurrido. Había gente que había salido corriendo y había dejado sus pertenencias, sus vehículos. Entonces ya cuando pasó el momento de tensión, que todo el mundo salió corriendo, ya como que entraron en conciencia a empezar a razonar sobre todo eso que de pronto en su momento fue un error, pero ante la crisis y ante la falta de preparación que tenemos como comunidad universitaria para este tipo de situaciones, pues era normal que ocurriera. Yo estuve al frente como los primeros 4 días en los cuales atendí a la comunidad universitaria y ayudé en lo que más se me fuera posible, porque como les digo, aunque uno sea el representante estudiantil, a uno no es que le den una cátedra o no es que le digan, vea, es que si pasa esto, tiene que hacer esto. O sea, eso fue algo completamente nuevo para mí. Pero si les digo que llegué como hasta los primeros 4 días es porque al tristemente fallecer una de nuestras compañeras, vi que ciertos actores empezaron a dirigir toda esa emocionalidad y todo ese sentimiento que tenían hacia la misma comunidad. Yo personalmente me he caracterizado por ser una persona de paz, de diálogo, que construye o se esfuerza, porque pues no somos perfectos y todos cometemos errores, pero me he esforzado por construir desde el amor, para ayudar a todo el que lo necesite, y siento que ese es mi aporte para la comunidad. Pero hubo personas que tristemente empezaron a atacar a los miembros de la comunidad universitaria, y si bien la diferencia
a veces incomoda, nosotros no podemos pretender eliminarla por completo, sino, como quien dice, no hay que eliminar la diferencia, sino trabajar a partir de la diferencia. Entonces, el juicio de muchos se nubló y, por ejemplo, hubo personas que desde su desconocimiento, ciertos programas académicos que desde su desconocimiento o su identidad como programas que también la tienen, vieron el panorama de manera muy diferente. Entonces, en vez de haber una voz de escucha, una voz de diálogo, o sea, como saber vender una idea o saber negociar las ideas, porque a la final el ejercicio del debate se resume en eso, en negociar las ideas para que todos podamos coexistir en una sociedad. No, hubo un ejercicio de imposición, y aunque hubieron ejercicios aparentemente democráticos, la realidad es que la comunidad estaba bastante afectada y hasta cierto punto hubo un ejercicio de intimidación por ese espíritu de violencia que se tornó hacia la misma comunidad. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cree usted que hoy la universidad es un espacio más seguro o aún queda mucho por hacer? Listo, bueno, en cuanto a esa pregunta, lo que puedo referir es que sí se han tomado medidas para brindarle a la comunidad en general esa sensación de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión particular y en otros escenarios diferentes, es un ejercicio que debe de ser, el cambio debe ser cultural. Por ejemplo, nos encontramos por ahí en algunas paredes una frase que dice que el carné no salva mi vida, o que hay personas que son miembros de la institución que ejercen prácticas violentas, son acosadores, son esto y lo otro presuntamente, y aún así tienen el ingreso al campus mediante el carné. Entonces, digamos que el ejercicio, si bien entiendo el discurso de ciertos colectivos y colectivas en el que dicen que un carné no es la solución a todo, la universidad sí, desde la parte institucional, ha empezado a trabajar en diferentes estrategias y mesas de concertación para tomar medidas de carácter inmediato, como por ejemplo la carnetización al ingreso y todos los protocolos de seguridad implementados, pero también está tomando medidas para que a futuro la cultura a nivel general sea transformada, porque a la final como personas apasionadas por la academia y pertenecientes a un escenario académico donde nuestra filosofía fundamental, o una de las tantas que tenemos, es que debemos de transformar la sociedad mediante el conocimiento, pues esperamos empezar como a construir todos esas políticas que nos permitan concientizarnos de este tipo de situaciones y asimismo seguir construyendo una universidad mucho más segura. En estos momentos se han tomado medidas, estamos lastimados, como lo decía anteriormente en otros espacios, pero la verdad es que queda mucho por trabajar. Entonces estamos lastimados, o sea, debemos entender a la comunidad como un gran cuerpo y tenemos una herida reciente. Y así como cuando uno se corta, cuando uno se fractura, cuando uno tiene una herida en su cuerpo, debe esperar un tiempo para que esa herida cicatrice y ya retorne a su normalidad. Nosotros como comunidad también tenemos que enfrentarnos a eso. En estos momentos estamos heridos, esa herida no se cura en un mes ni con una resolución, sino con el tiempo. Y ya ahí es trabajo personal de cada miembro de la institución, darle como esa importancia a vivir en comunidad y seguir perteneciendo a la comunidad. Es eso. Muchas gracias. Listo, dale. Ya. Lo que pasó el 8 de mayo pues es un hecho que no se pasa por desapercibido, no solo marcó un antes y un después, sino que también como que nos recuerda que la violencia siempre está, y más la violencia de género que pues la tenemos aquí en la universidad. Nosotros como estudiantes, como sociedad, tenemos la responsabilidad de no callarnos esto, de exigir justicia, de transformar espacios que habitamos y de hacer que las mujeres nos sintamos libres, seguras y en paz. Muchas gracias. Sigamos hablando, luchando y construyendo una universidad libre de violencia.